Bien, ¿vieron algo del práctico? Este miércoles recién lo vemos, profe, creo. Sí, pero ya tienen que estar resolviendo, ¿o no? Bueno, voy a explicar algo que no expliqué el otro día, que son, no sé si han visto en la práctica, le dice encuentre el valor de, en este caso sería de X, ¿sí? Es una ecuación matemática donde ustedes ven, tienen combinaciones, variaciones, etcétera, y tenemos que encontrar el valor de ese X que verifique esta expresión matemática. Bueno, de eso, esto no di ningún ejemplo y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Bien, ahí tienen, ¿lo vieron o no lo vieron? No es difícil tampoco, así que, bien, lo resolvamos, ¿sí? Entonces, nosotros, si resumimos todo lo que vimos, no vimos mucho, vimos entonces el concepto de variación simple, variación sin elementos repetidos, variación con elementos repetidos, combinaciones eh, sin elementos repetidos, combinaciones con elementos repetidos, y esto es una permutación con elementos repetidos, ¿sí? Fíjense que tienen todo mezcladito en la expresión matemática, por eso elegí este ejemplo para resolverlo y para encontrar el valor de X. Puede ser que tenga valor o puede ser que no se encuentre solución. Así que así también tenemos que ver eso, ¿no? Pueden tener varias soluciones y uno tiene que elegir una de acuerdo a la expresión. Recuerden que tienen que ser números naturales positivos. Bien, acá ustedes si ven esto, primero tengo que resolver las variaciones de X, dice tomado de A2. Si yo, ¿se acuerdan que para las variaciones de n elementos tomado en R, nosotros podemos resolverla de dos maneras, con factoriales o sin factoriales? Depende de nosotros. Entonces, de n en R, y en la otra que está resuelta es n menos uno hasta n menos r más uno, ¿sí? Ahí tienen ustedes, entonces una está ya resuelta y la otra no. Entonces cualquiera de las dos expresiones podemos emplear. Yo siempre empleo esta segunda expresión porque este término me dice que son dos factores. Entonces el primero es decir, yo desarrollo en forma simbólica esta variación sería x, y el factor que sigue, ¿quién sería? X menos uno. X menos uno, eso dice la expresión x menos uno. ¿Sí? Ahí resolví. Cuando yo tengo variaciones con repetición de n elementos tomados de R, dice que es igual a n a la R. Entonces, ¿cómo me quedaría acá? X al cubo. X al cubo. Menos, dice, dos veces multiplicado por combinaciones. Combinaciones, dice, de X tomados de a dos. Las combinaciones entonces de n en r era igual a n factorial, n menos r factorial por r factorial. Entonces tengo que resolver eso. Entonces acá me quedaría x factorial, x menos 2 factorial por 2 factorial, ¿sí? Apliqué la expresión a las combinaciones de x elementos tomado de a 2. Y el que sigue eh, son variaciones con repetición, ¿no? Variaciones con repetición, entonces yo tengo variaciones con repetición de n en r, tengo que llevarla a una variación simple por medio de una transformación, dice que sumamos n más r menos uno y vamos a r, ¿sí? Entonces tengo que llevar esa combinación, voy borrando esto porque ya no me hace falta el lugar, ¿sí? Ya está entendido, ¿no es cierto? Bueno, hay que
Entonces voy a transformar combinación con repetición de x en 3 usando la expresión esa de transformación de una combinatoria con repetición a una combinatoria simple. Me quedaría x más 3 menos 1 en 3. ¿Está bien? X más 3 menos 1 en 3 y me queda en definitiva combinatoria de x más 2 en 3. Más 3 menos 1 más 2. Entonces esa es la que tengo que reemplazar acá. Entonces acá yo tengo más 6 por x más 2 factorial, x más 2 factorial sobre x más 2 menos 3, x menos 1 factorial sobre 3 factorial. Lo reemplacé y dice que es igual a 1 más la permutación de 6, es una permutación con repetición, si usted se acuerda, la permutación de n elementos tomados en P1 le llamo P sub 2, etcétera, P sub, el valor que tenga, acá va a ser igual a n factorial sobre P1 factorial, P sub 2 factorial, hasta P sub i. Bien, ampliando esta expresión que es de permutación con elementos repetidos, ¿cómo nos quedaría acá? 6 factorial dividido 4 factorial por 2 factorial. 6 factorial entonces sobre 2 factorial, 4 factorial. Bien, ¿está claro ahí todo lo que hicimos o no? Solamente tengo que saber la expresión en matemática y aplicarlo al problema en particular, ¿sí? Fíjense que para no tener mucho que estar repitiendo, por eso es que lo calculo acá como un cálculo auxiliar y lo coloco para ir más rápido. Bien, ahora tenemos que resolver, y resolver significa eliminar los factoriales, ¿sí? Acá no tengo problema, ya está resuelto, esto está resuelto, tengo que resolver esto. Fíjense, si yo resuelvo acá, ¿qué me quedaría? Fíjense, me queda x entonces por x menos 1 menos x cubo menos acá un 2 por... ¿cuál es mayor, x factorial o x menos 2 factorial? X X factorial. factorial. X factorial. Entonces, acá arriba voy a desarrollar ese factorial por x. ¿Quién sigue? X menos Menos 1 1. X menos 1 por x menos 2 factorial. factorial. ¿Sí? Voy hasta ahí para poder eliminar el factorial. Esto lo hacemos ahora porque estamos empezando nada más, pero después directamente ya ponemos, ¿sí? El Más 2 se que. simplificaría, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces acá simplificamos, fíjense, ya vamos simplificando. Y acá, esto también tenemos que desarrollar. ¿Qué nos quedaría? Necesito lugar, así que voy borrando, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría Habría eso? que X más des- 6 por X más 2 por X más X 1 más 1 por X menos 1 factorial. Esperen, estoy borrando. Ahorita a ver. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? X más 2. por Yo X tengo más 1 el 6, no lo pierdo. X más 2, ¿por quién? Siempre me armando en 1, X más 1 por X. Y luego X menos 1 factorial. ¿Sí? Lo voy llevando, lo trunco donde yo puedo simplificar con el otro factorial que tengo, que es el x menos 1 factorial. 3 factorial, que es 3 por 2, que es Sí. 6, ¿sí? Bien, y esto dice que es igual a qué, a 1, y a qué es igual 6 factorial, 2 factorial y 4 factorial. 6 por 5, 30 sobre 2, 15. ¿Es 15 esto o Sí. no? Sí. Sí, más 15, igual a 16, ya está. Bien, bueno, entonces ahora eliminamos los factoriales, están eliminados. Eh, Reordenamos, ve qué nos queda.
me queda x por x menos 1 menos x cubo menos x por x menos 1 más 2 por 3 6 se va con este 6, nos queda x más 2 por x más 1 por x, ¿y qué más? Menos 16 igual a 0. Bien, ¿qué podemos simplificar acá? Pum, pum. Me queda menos x cubo. Y acá no me queda otra que multiplicar. Acá me queda x cuadrado más x. Si hago el producto ese, este con este, x cuadrado más x. Y luego hago el producto de todo, ¿qué me queda? X al X al cubo cubo, Más, más, 2x al cuadrado, más X al cuadrado eh, más más 2x. 2X, Más ajá. 3x, que no. no sé, yo estoy poniendo lo que usted me dice, ¿no? Si me dicta mal, ya saben. Creo que ahí está. Ujú. ¿Está bien? Menos 16 igual a 0. Bien, ¿y acá qué hacemos? Simplificamos. Sí, Me queda 3x al cuadrado más 2x menos 16 igual a 0. Una ecuación de segundo grado que hay que buscarle las raíces. ¿Sí? Cuando buscamos las raíces, aplicamos, bueno, pueden ser con la calculadorita y si no tiene la calculadorita, la expresión matemática que era menos b menos 2 entonces más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 4 menos dice 4ac, que sería más por 4, el a vale 3 y el c vale 16, sobre 2a, el a vale 3, 2a sería 6. Entonces acá me queda menos 2 más menos la raíz de ¿cuánto? Sobre 6. Bueno, hay que hacer el producto, ¿no? 4 por 3, 12, 12 por 16, y luego sumarle 4, calcularle la raíz. Y ahora no encuentro el machete qué raíz me daba. A ver cuánto le dan. raíz de 196, que si la resolvemos nos da 14. 14. Bueno, gracias. Entonces tengo menos 2 más 14, me queda 12 sobre 6, me quedan 2. A ver, menos 2, 12, 2. Y la otra dice menos 2 menos 14, me quedaría menos 16 sexto. La raíz que nosotros vamos a utilizar es las raíces positivas y enteras, ¿sí? Así que este no es solución, esta es la solución. ¿Estamos? Bien, de Sí, eso, profe. esos ejercicios no le había puesto un ejemplo y bueno, en la guía tienen ejemplo, dice encontrar el valor de n, de x, de la de la indeterminada que se coloque, ¿no? Pero esos son los pasos que uno tiene que hacer, obviamente, que tiene que saber. En este caso, lo nuevo para usted serían los factoriales, pero después lo otro es sistema algebraico, creo que le llaman. ¿Sí? Resolver. ¿Alguna duda? No. No, de momento. Sí, hay que resolver los ejercicios. Ahí encontré uno que tiene una falla, ya ustedes ya van a llegar seguro. Bien, sigamos entonces. Entonces, está claro, si no hay ninguna duda, seguimos. Pero esa es cómo resolver. Entonces, les conviene por ahí poner un cálculo auxiliar y ir resolviendo cada parte y después poner la expresión completa y así poder encontrar. Por lo general, hay que llegar a una solución y por lo general se llega a una ecuación de segundo grado, no hay más, creo. En este caso está el Q cubo, pero se simplifica, entonces ya llega una expresión de segundo grado, se aplica la expresión de las raíces y no hay problema. Bien,
Llegamos hasta ahí. Está acordando que eso no había dado en la clase pasada y lo que habíamos presentado en la otra clase es este concepto. Fíjense en que cuando ustedes resuelvan los problemas se les va a presentar ahí, van a encontrar, van a ver que cuando uno mira el problema, bueno, tiene que tener paciencia, tiene que comenzar a analizar el problema, tiene que ver quién es el N, quién es el R, qué quieren hacer, si todos entran dentro de del agrupamiento que nos están pidiendo, ¿no? Bueno, esa es la parte que nosotros vimos, que es la parte del análisis combinatorio. Suele suceder entonces que a veces, como dice acá, hay distribuciones, ¿sí? Distribuciones. Entonces, en este caso en particular, lo que se hace es adaptar la teoría que nosotros ya vimos a ver cómo resolver los problemas de distribución. Si ustedes observan acá, le ponemos distribuciones, dice de R objeto en N cajas distintas. En cambio, acá cuando nosotros analizamos el análisis combinatorio que venimos viendo, siempre decimos que tenemos N elementos de los N elementos para elegir y agruparlos de a R elementos, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos en nuestro análisis combinatorio. Bien, pero como hay problemas de toda índole, entonces se adapta la teoría del análisis combinatorio a situaciones de distribución. Por lo general, cuando hay cajas, eh, o a veces también tomamos las personas como cajas, así que hay que analizar eso, ¿no? Pero el problema se presenta de esta manera. Hay distribuciones de R objeto en N cajas distintas y nosotros, viendo las condiciones que tenemos que observar en esos problemas, la asemejamos a lo que ya vimos en el análisis combinatorio. Fíjense que acá dice distribución de R objetos distintos, uno solo en cada caja, que sí que no se pueden repetir los objetos en las cajas. Entonces eso es una variación, distribución de R objetos idénticos, ¿sí? Uno solo en cada caja, entonces cuando no importa el orden, que es la combinación, y después tenemos la distribución de R objetos distintos, dice sin limitación en cada caja, hay repetición, por eso variaciones con repetición. Dice distribución de R objetos idénticos, sin limitaciones en cada caja, sin combinaciones eh, con repetición. Entonces, quizás así como se los presento, ustedes no lo vean, pero cuando vayan a resolver los problemas va a ser de gran ayuda, ¿sí? Bien, perdón, para abajo. Bien, acá hay un problemita, dice cómo se pueden distribuir 3 cuchillos de cocina iguales en un cajón con 10 posiciones vacías para cuchillo. Entonces, esos son los tipos de problemas que se pueden presentar. Entonces, uno dice, dice, vale, ¿cuáles son los N? ¿Cuáles son el R? No. Entonces, tenemos que adaptarnos a lo que vimos para este tipo de situaciones. Entonces, en este tipo de situaciones, dice distribuciones de R objetos, ¿cuáles serían los R entonces en este caso? Los cuchillos. Los cuchillos. Cuchillos. Y las cajas en este dice, tiene un cajón, dice, con 10 posiciones vacías, porque así es, si uno va a la cocina, entonces tiene ahí donde uno coloca, bueno, acá debe ser un cajón para cuchillos, yo en la mía saco y tengo todo mezclado, ¿sí? Pero entonces ustedes acá vamos a tener, entonces, ¿y qué será? ¿Una combinación o una variación? Combinación, profe. Variación. Una combinación, dice cuchillos iguales, ¿sí? Entonces, ¿el N quién es? Los 3 cuchillos. Las 10 posiciones. Las 10 posiciones, profe. Posiciones. Claro, ¿eh? Fíjense, en distribución acá, si usted viera, dice distribuciones, dice de R objeto en N caja distinta y ahí comienza a dar cada caso en particular, ¿eh? Dice distribución de R objeto idéntico, pues dicen 3 cuchillos iguales, uno solo en cada caja porque tengo un cajón con 10 posiciones, ¿sí? Entonces son combinaciones de ¿cuánto? De 10 en De 3. 10 en 3. De 10 en 3, ¿sí? De 10 en 3. Bueno, eso ya se calcula, es fácil calcularlo, si no, pues el 10 factorial
7 factorial, 3 factorial, y bueno, le queda 10 por 9 por 8 sobre 6, y bueno, y ahí se simplifica. Si no, se hace con la máquina y listo, ¿eh? 120, 3 por 4, 12 por 10, 120. Ahí está. Bien. Esos son los problemas, ¿ves? Porque por ahí uno lo mira y dice, chino básico. Bueno, en este caso no, porque es un problema de distribución y nosotros aplicamos el análisis combinatorio a esa situación en particular. Para gente que hace industrial, en la logística se utiliza un montón la teoría del análisis combinatorio aplicado. Bien. Bueno, aquí tienen otro problemita, dice cuántas formas se puede distribuir 10 bolillas blancas en 6 recipientes diferentes. Entonces, ¿quién es el N y quién es el R? El N N son los sería las recipientes. 10 bolillas. Y fíjense, los objetos que tenemos para distribuir, ¿quiénes son ahora? Las 10 bolillas. Las 10 bolillas. Sí, ¿eso qué sería para mí? R. R, El, profe. el R, ¿sí? Entonces, y fíjense, por eso van a tener que andar con su machetito acá, ahí se ve, distribución de R objetos idénticos, ¿sí? 10 bolillas blancas en 6 recipientes diferentes, sin limitación en cada caja. Como tengo 10 bolillas y 6 cajas, seguro que en alguno voy a tener que este, colocar más de uno, ¿sí? No, por eso no tengo limitación. Entonces serían combinaciones con repetición de 6 tomadas de 6 en 10, ¿sí? Entonces hay que llevarlo a una combinación simple, aplicando la expresión, era C más R más R más menos uno y este le queda 10, 16 menos uno, 15. Si no me equivoqué, más 16 menos uno, 15, es 10. Bueno, y ahí se resuelve, ¿no? Con la maquinita. Bien, a ver si tenemos otro problema. Ya me dio mucho problema, ¿no? Y el IELTE, ¿cómo? Dice, ¿de cuántas formas? Es que no tengo acá el enunciado. ¿De cuántas formas podemos distribuir? Dice, ¿cuántas naranjas? No, manzanas. 7 manzanas y 6 naranjas. 7 manzanas y 6 naranjas entre 4 niños, de modo que cada uno recibe al menos una manzana, ¿sí? Ese es el problema que se nos plantea. Entonces, fíjense en que tenemos que distribuir las manzanas y nos piden que cada uno reciba al menos una manzana, ¿sí? Así que de las manzanas que tenemos, ¿cuántas nos quedan? 3. 3. 3. Bien, entonces para distribuir la manzana, entonces tenemos que volver a aplicar esto de las distribuciones. ¿Y ahora cómo sería? ¿Quién serían los R y quién serían los N? R serían las 7 manzanas. Y N los 4 niños, ¿no? 4 niños. Bien, entonces, y luego tenemos las manzanas. ¿Cómo son las manzanas? Todas iguales, ¿sí? Sería una combinación. Sería una combinación. Y después, ¿con repetición o sin repetición? Con repetición. Claro, porque
ya los niños de entrada nomás tienen, dice, el enunciado le pide que tenga una manzana. Entonces ya los niños de entrada nomás ya le damos una manzana a cada uno. Entonces después para hacer el- el- la distribución, entonces ¿cuántas nos quedan? 3. Tres 3. manzanas. Bueno, entonces tenemos, ¿cuántos niños? 4 niños y 3 manzanas. ¿Por qué 3? Porque ya dice el problema que cada uno tiene que tener una manzana, ¿sí? Y para las naranjas, ¿cómo sería? 4 niños y dos naranjas sería, profe. ¿Con repetición también? Sí, No, las Eso naranjas iba no a dicen. preguntar, eso iba a preguntar, profe, con respecto a las naranjas, no dice que al No, menos no, un no niño dice. recibe una naranja que no, así que Claro, un no, niño no podría dice. no recibir naranja. Claro, no dice de las naranjas, dice de las manzanas nomás. Así que tenemos 6 manzanas para 4 niños, ¿sí? Bien, entonces esto hay que, para calcularlo, lo tenemos que llevar a una expresión entonces de combinación, haciendo 4 más 3 menos 1 en 3, entonces me queda 7 menos 1, 6, 6 en 3, y este me quedaría 4 más 6 menos 1 en 6, me daría 10 menos 1, 9, ¿no? 9 en 6. Bien. Y ellos dicen de cuánta manera se puede, acá ya está la solución, fíjense en que dice de cuánta manera se puede repartir entonces 7 manzanas y 6 naranjas entre niños. Entonces cuando yo, bueno, voy con mi manzanita y mis naranjas y tengo que hacer la repartija, ¿no? Eh, ¿Esto va sumado o va multiplicado? Multiplicado. Multiplicado será, profe. Multiplicado, porque ustedes llegan con su bandejita y hacen simultáneamente la repartija. Reparten primero la manzana y después las naranjas, pero hacen la repartija en forma simultánea. Si yo voy el día lunes y le reparto las naranjas y voy el martes le reparto las manzanas, entonces sería una suma, ¿sí? Porque son distintos los días, pero no, acá yo llego con la bandejita y se las reparto. Entonces, acá tengo combinaciones de 6 en 3 por combinaciones de 9 en 6. Y este resultado sería el resultado que yo tengo que darle. Lo hicimos este por parte para ir analizando nada más, pero luego, ¿cuál es mi resultado? ¿Sí? Entonces se analiza, es simultáneo lo que tengo que hacer, sí, entonces una multiplicación. O en el análisis del enunciado le tienen que aparecer un i, sí, si es un producto, y cuando hay un o por ahí en algún lado, es una suma, ¿sí? Bueno, para esto es lo que se utiliza aplicando entonces el análisis combinatorio a la teoría de las distribuciones, ¿sí? Obviamente que uno no dice, aplicamos la teoría acá, entonces hay que analizar, ver, tener paciencia. Bien, y lo que vamos a seguir viendo nosotros para concluir este tema son los números combinatorios, ¿sí? Los números combinatorios es lo que nosotros conocemos con las combinaciones, fíjense, las combinaciones también se escriben de esta manera y cuando se escribe de esa manera se les llama números combinatorios. Entonces vamos a ver las propiedades que tienen estos números combinatorios. Estas propiedades, anoten esto porque esto a veces tomamos en el parcial de teoría, porque no hay muchas demostraciones, o en el final, ¿sí? Entonces acá dice el número de combinaciones de n elementos tomado de R, dice que es igual al número de combinaciones de n elementos tomado de n menos R. Esto es lo que se llama números combinatorios complementarios, ¿sí? Números combinatorios complementarios.
complementario. Un ejemplo de esto sería, fíjense, yo tengo 9 en 2, que sería el n en r, y después dice 9 en 7, dice n menos r, fíjense, si 9 menos 2 me da 7, ¿ves? Entonces por eso decimos que son complementarios y los valores que yo obtengo a partir de esta expresión son los mismos. Fíjense, si yo hago 9 factorial, 9 menos 2 me da 7 factorial, 2 factorial, y acá en el otro me da 9 factorial, 2 factorial, 7 factorial, ¿sí? Piensen que los valores son exactamente lo mismo, así que si usted tiene el resultado del número combinatorio 9 en 2, va a ser igual al 9 en 7, su resultado, ¿no? Entonces eso es lo que dice esta propiedad, ¿sí? El resultado de los números combinatorios complementarios son iguales. Bien, nosotros vamos a demostrar eso, entonces partimos de este término de esta identidad, dice n en r menos r, y tenemos que llegar al primer término de la identidad. Entonces simplemente lo que hacemos, aplicamos nuestra expresión general, ¿sí? De combinación, dice n factorial, después hacemos n menos r, tengo este n y este n menos r es el r de la definición que nosotros tenemos, y n menos r factorial. Bien, acá dentro de este corchete vamos a sacar este paréntesis, acá lo afecta, fíjense el signo menos, afecta el paréntesis, entonces me queda menos n y menos menos más r, ¿ven? Entonces lo sacamos ahí, dentro del corchete vemos que nos queda ya ordenado n menos n, se simplifica y por eso acá nos aparece el r factorial. Entonces acá me queda n factorial, r factorial, n menos r factorial, que es la definición para quién, para el número combinatorio complementario, número combinatorio n en r. Entonces ahí queda demostrado. Bien simple esta demostración, por eso a veces la utilizamos porque es simple. Y esa es una de las propiedades de los números combinatorios. ¿Está claro ahí o Quedó está claro, claro? profe. Bien, Sí, profe. otra propiedad es esta propiedad que se llama fórmula de Stiefel o Pascal, porque ambos lo descubrieron casi a la misma altura en el tiempo, pero como antes no había internet, entonces se juntaban cada 10 años, 15 años, pasé a algún congreso y ahí presentaban las investigaciones, bueno, y justo presentaron la misma investigación y por eso dice fórmula de Stiefel o Pascal. Inclusive hay uno más, creo que también lo descubrió. Bien, esta propiedad dice el número de combinaciones, entonces fíjense, dice que el número de combinaciones de n-1 elementos tomado de r-1 más el número de combinaciones de n-1 elementos tomados en r, dice que nos da igual al número combinatorio en r. Es la única situación en la cual se suman dos números combinatorios y le da otro número combinatorio. Tienen que tener esta particularidad, si no, no se suman los números combinatorios, ¿sí? Esta es la propiedad número 2 que se utiliza un montón de la fórmula de Stiefel o Pascal. Entonces nosotros vamos a resolver esta expresión, que también es una que a veces tomamos, ¿sí? Y como siempre vamos a tomar el primer término de esta identidad y vamos a tratar de llegar al segundo término de esa identidad. Para eso lo que vamos a hacer es aplicar la teoría que tenemos de números combinatorios para cada uno de los términos. Fíjense, lo aplico para el número combinatorio n-1 en r-1. Me queda n-1 factorial, n-1 entre paréntesis, menos r-1 entre paréntesis. Eso es factorial, esto es de la fórmula, simplemente es n menos r, pero el n tengo todo esto y para el r tengo todo eso. Y el otro término me quedaría n-1 factorial y me queda n-1 menos r factorial por r factorial. Entonces lo que tengo que es trabajar en estas expresiones para ver si podemos llegar a una expresión de donde que me dé la expresión de número combinatorio de n en r. Bien, acá trabajamos, lo que vamos a hacer es eliminar este paréntesis. Cuando lo elimino me queda, fíjense, menos r, menos, más 1,
Entonces me queda todo eso dentro del paréntesis, en el otro me queda igual, y acá en el otro numerador me queda n menos 1 menos r, ¿sí? Le eliminé el paréntesis, todo eso. Bien, ¿qué más se puede hacer? Acá, fíjense, yo tengo menos 1 más 1, lo podemos simplificar, se simplifica, y ahí me queda n menos r factorial, r menos 1 factorial, y acá me queda n menos r menos 1 factorial y r factorial. Eso es lo que nos queda. Y ahora tenemos que hacer esa suma, ¿sí? Esa suma. Fíjense, para hacer esta suma nosotros tenemos acá, eh, quién es mayor? ¿N menos R o N menos R menos 1? N menos R. N menos R. Entonces yo tengo N menos R factorial. Si yo lo desarrollo, me quedaría N menos R por ¿quién? N menos R menos 1 factorial. Sí. Y luego tenemos R menos 1 factorial y R factorial. ¿Cuál es mayor? R factorial. R factorial. Entonces ustedes acá si lo desarrollo me queda R por R menos 1 factorial. Entonces si yo acá tengo que buscar un común denominador, ¿quién sería? N menos R factorial por R factorial. N menos R factorial por R factorial. ¿Por qué? Porque son mayores y cuando yo hago N menos R factorial dividido N menos R factorial, no pasa nada. Después digo, bueno, R factorial dividido R menos 1 factorial, ¿qué pasa? ¿Qué me queda? Queda R. Entonces digo, era R por quién? Por N menos 1 factorial. Luego hago lo mismo con el otro término, ¿qué nos pasaría? Tengo N menos R factorial, ¿sí? Dividido en esta expresión N menos R menos 1, ¿qué nos faltaría? N menos R. Entonces ahí tienen N menos R, ¿por quién? Por N menos 1 factorial. Luego tenemos R factorial, no pasa nada. Y tenemos esta expresión. Bueno, acá acá lo que nos faltaría sería, acá nada, acá puedo multiplicar, fíjense, N por N menos 1 factorial. Después tengo menos R por N menos 1 factorial. Bueno, ahí tengo que hacer las simplificaciones. Bueno, eso es lo que se hizo acá, ¿sí? Acá está R, N menos 1 factorial, N menos R, N menos 1. Luego multiplicamos, me queda R menos 1 factorial más N, ¿sí? Hago el producto de N menos R por N menos 1 factorial. Me queda N por N menos 1 factorial. Luego me queda menos R por N menos 1 factorial. Fíjense que acá tengo un signo negativo, acá un signo positivo, se simplifican y me queda N por N menos 1 factorial, que está acá, y este N por N menos 1 factorial es N, con lo cual yo llego a la expresión de el número combinatorio NR. Entonces, esta es otra propiedad que nosotros tomamos, ¿sí? Que podemos tomar, no tomamos siempre, sino que podemos tomar estas dos propiedades, a veces como no son difíciles de, de demostrar, se pueden tomar, ¿sí? Bien, como resultado de estas propiedades tenemos algunas aplicaciones que se llaman corolarios. Fíjense que acá dice si un número combinatorio de n elementos tomado en n, quiere decir si yo tengo un ejemplo, si yo tengo 8 en 8, dice acá la teoría que nos da 1. Y tiene razón, fíjense, yo tengo 8 factorial, 0 factorial, 8 factorial, me va a dar 1. ¿Sí? Acá lo demostramos así en forma chiquita, esto casi no tomo, pues son muy fáciles, fíjense, para hacer la demostración n factorial, n menos n factorial y n factorial, queda n menos n 0 factorial, que nosotros por convención decimos que es un 1, ¿sí?
Y ahí se simplifica y por eso tiene el 1. ¿Qué otra propiedad más hay? Ah, si yo tengo, dice n en 1, me da como resultado n, acá le ponemos la demostración, fíjense, n factorial, n menos 1 factorial, 1 factorial, desarrollan el n factorial de arriba para simplificar el n menos 1 y vemos que nos queda n. Entonces, este es un ejemplo de que si nosotros tenemos, por ejemplo, 9 en 1, 9 en 1, me queda 9 factorial, 9 menos 1, 8 factorial, 1 factorial, y se va a hacer igual a 9. Pero esa es la aplicación del corolario. Y después dice n en 0 que me da como resultado 1, ¿sí? Acá lo explicamos, fíjense, desarrollamos el número combinatorio, n factorial, n menos 0 factorial, n factorial y 0 factorial. Simplifico los n, 0 es 1, me queda 1. ¿Sí? Bien. No, Bien, eso es en cuanto a propiedades de los números combinatorios que a nosotros nos van a servir para resolver el binomio de Newton, que es el que ya llegamos, es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Pero antes de eso está el triángulo de Tartaglia-Pascal, que como les decía también, se adjudican a las dos personas porque la estudiaron al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, como antes no había computadora, entonces trataban de resolver todos los problemas matemáticos que se los representa, que se los presentaba, y en este caso en particular, el triángulo de Tartaglia, si ustedes observan, va aplicando la segunda propiedad esa de la suma de números combinatorios. Acá dice 1 más 1, 2, así va creando su triángulo, fíjense, ahí va aplicando. Fíjense, ahí se crea el triángulo de Tartaglia, acá, ¿sí? Entonces, de ahí viene escena acá, y este triángulo, entonces, cuando antes no, me daba los coeficientes, si yo tenía, por ejemplo, del binomio al cuadrado. Esto nos da el coeficiente, ¿ve? Dice, el cuadrado al primero más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado al segundo, ¿ve? Y cuando yo tenía acá a más b al cubo, el cuatrinomio cubo perfecto, fíjense, era el cubo del primero más el triplo del cuadrado primero por el segundo, más el triplo del primero por el cuadrado segundo y más el cubo del segundo término. ¿Sí? Entonces esto, fíjense, se ayudaban con esto y acá tienen los coeficientes, entonces, del desarrollo de la potencia cuarta de un binomio, y dice entonces que el primer coeficiente es 1, el segundo coeficiente, fíjense, eh, es un 4, y así nosotros observamos, me da los coeficientes del desarrollo que enseguida vamos a ver, y se ayudaban con esto. Y esto se obtiene en base al triángulo, a la segunda ley de los números combinatorios, la fórmula de Stiefel. Bien, eso para que vean que por ahí cuando ustedes se olvidan algo, porque uno se olvida de todo, no se va a acordar todo en la vida, entonces se puede construir esto y exactamente ahí no tenemos que estudiar como no hacían estudiar. Bien, ese es el triángulo de Tartaglia, mire, una herramienta muy válida, porque esto lo desarrollaron cuando no existía la computadora, ahora está la máquina, le pone uno y le da el desarrollo, pero bueno, antes no. Y acá entonces lo presentan como, fíjense, cómo se va aplicando, como yo les decía, la propiedad, ¿ve? Se suma, ¿ve? 2, 1, ¿ve? Acá, ¿ve? 2, 0, 2, 1, 3, 1, ¿ve? Se va aplicando esta propiedad que vimos, que se cumple la propiedad de Stiefel, ¿no? Bien. Muy inteligente nuestros antepasados. Bien, para eso, fíjense, ¿para qué nos servía eso? Para el desarrollo del binomio de Newton. Entonces, el binomio de Newton yo tengo un binomio y puedo calcular cualquier potencia, ¿sí? Cualquier potencia. Entonces, para hacer el desarrollo de este binomio de Newton, nosotros tenemos una sumatoria que va desde k igual a 0, fíjense, hasta n, del número combinatorio n en k,
¿sí? Y acá tengo el primer término de ese binomio, le llamamos A nosotros, a la n menos k, y el segundo término B a la k. Entonces yo, de acuerdo con esto, puedo desarrollar mi binomio, el binomio que yo quiera, pero siempre empleando esta expresión, ¿sí? Piensen acá, yo tengo un ejemplito, lo voy a poner acá para que lo desarrollemos. 2i más x al cuadrado, entonces potencia 8, ¿sí? Entonces, para hacer eso, yo tengo que decir, bueno, 2i más el x al cuadrado a la octava potencia, la voy a desarrollar por medio de un binomio de Newton, dice que va desde k igual a 0 hasta 8. Del número combinatorio, el n es 8, y el k va a ser ahora en forma simbólica, ¿sí? ¿Quién es el A? El primer elemento para mí en este caso en particular sería 2 elevado a la n menos k, sería 8 menos k, y el segundo término que es el B sería x al cuadrado elevado a la k. Ese es el desarrollo que yo tengo que hacer, ¿sí? Ese es el desarrollo que yo tengo que hacer para, y esos términos que yo les mostraba a ustedes eran estos términos, los valores de estos números combinatorios. Bien, entonces como nosotros desarrollamos esta sumatoria, fíjense, una sumatoria de ¿cuántos términos? 9 términos. 9 términos, porque comienza en 0, ¿sí? Entonces, se hace el desarrollo, entonces yo comienzo, si k igual a 0, yo tengo 8 en 0, de 2i a la 8, porque k vale 0, y tengo x al cuadrado que va a la 0, y así voy para cada uno de esos términos, y 8 en 1, luego tengo 2i a la séptima, uno va disminuyendo y el otro va incrementándose. Bien, x al cuadrado a la 1, y así. Ta, 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 ta. ¿Sí? ¿Está claro ahí entonces cómo empleamos la expresión del binomio de Newton? Sí, profe. Me alegro. Sí, Acá era que íbamos a desarrollar y lo hice ahí, pero no importa. A veces ustedes van a encontrar y lo van a observar que en el desarrollo del binomio Newton, ustedes van a tener, aquí lo voy a hacer acá un ratito, total no es, si no, no les puedo explicar. Ta, 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 ta. Eh, Era 8 en 0, ¿no? 8 en 0 por 2i a la 8 por x cuadrado a la 0, 8 en 1 a la 7, x cuadrado a la 1, 8 en 2. Les quiero mostrar, por eso tengo que hacerlo. Entonces, fíjense, en una potencia va mermando y la otra va aumentando, ¿no? Una decrece y la otra crece. 8 es, ya me perdí. 1, 3, 4, 5, ¿no? Positivo.
Este está mal, ¿ves? Bien, entonces es el desarrollo del binomio de Newton. Si ustedes observan, le tenemos nosotros los coeficientes, fíjense, 8 en 0 acá y acá tengo 8 en 8. ¿Cómo son esos números combinatorios? Luego tengo 8 en 1, 8 en 7, 8 en 2, 8 en 8. Son números combinatorios complementarios, ¿sí? El 8 en 0, el valor que tiene va a ser el mismo que el 8 en 8, eso lo vimos con la primera propiedad. Y lo mismo pasa con el 8,1, con el 8,7, con el 8,2, con el 8,6, ¿ve? El 8,3 con el 5 son números combinatorios complementarios. Quiere decir que esta expresión, el valor va a ser la misma que esta expresión. Y eso es lo que nosotros vimos acá cuando yo les presentaba este triángulo, ¿eh? ¿Sí? Este 4, 5, 6, 7 y 8 sería acá. Si yo quisiera, esta sería el binomio, la expresión para el 5 y esta sería la expresión para el 6. Entonces yo acá podría encontrar estos 7, esto me da 21, esto me da 35, esto me da 35, esto me da 21, esto me da 7 y acá tengo un 1 y acá tengo un 1. Esto sería así A más B a la séptima, la potencia 7 del binomio. Si yo quiero, lo puedo encontrar. Acá me quedaría 28, 28, 56, 70, 56, 28, 8 y 1. Esto sería entonces esos coeficientes para esos números combinatorios, ¿sí? Si ustedes observan, lo que quiero que vean es que estos con estos son complementarios, sí son complementarios, ¿eh? Son complementarios, tienen los mismos valores. Entonces, eso es una particularidad que tiene el desarrollo del binomio de Newton, ¿sí? Exacto. Que los números combinatorios entonces son complementarios, sus valores son los mismos, serán los mismos valores, depende de la expresión que tengamos, porque yo tengo acá como A esta expresión y acá hay un 2, y ese 2 acá está la séptima, acá está la sexta, entonces yo tengo que, esos valores que yo le doy son solamente estos valores, después hay que tener en cuenta los términos del binomio, y ahí yo tengo el desarrollo de mi binomio. Entonces esa es una característica que tenemos, que los números combinatorios son lo decimos nosotros después en las propiedades que se observan, dice el desarrollo, la potencia de un binomio, su polinomio que tiene n más un término. Nosotros vemos que eso es cierto porque hemos desarrollado este binomio que es la potencia 8 y vamos a ver que tenemos 9 términos, ¿sí? 9 términos. Entonces, y después dice los números combinatorios correspondientes a los términos que equidistan de los extremos son números combinatorios complementarios, también lo vimos. Después dice, si n es par, dice, el desarrollo tiene un número impar de términos y por lo tanto hay un único término central. Eso vamos a analizar. Si n es impar, el desarrollo tiene un número par de términos, por lo tanto hay dos términos centrales. Nuestro caso que estamos viendo, tenemos que el n es un 8, entonces como es un 8, yo siempre tengo n más un término, tengo 9 términos. Si me piden quién es el término central, ¿qué es el término central? Quiere decir entonces que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 términos, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 9 términos. El central sería que el término que me deja exactamente la misma cantidad de términos para un lado y para el otro lado. Este sería el término central. ¿Sí? ¿Quién sería el término central? El término, fíjense,
1, 2, 3, 4. El quinto término. ¿No sería el cuarto, profe? No, porque acá usted tiene, mire, cuatro términos, es el término 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, tengo cuatro términos acá y cuatro términos acá, así que el del medio es el T5. ¿Sí? ¿Pero no empieza en cero? 0, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El término ahí es el T5. Ya vamos a ver, nosotros le vamos a dar una expresión matemática donde va a ver que no va a haber ningún problema. ¿Sí? Pero usted no me puede decir el 4 porque usted acá, fíjese, el término 5, la posición 5. ¿Sí? ¿Qué pasaría si este no fuera un 8, fuera un 7? ¿Sí? Si fuera un 7, fíjese, si esto fuera un 7, entonces ¿cuántos términos tendríamos? 8. 8. Entonces yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Esto es la suposición de que 2i más x al cuadrado sea 7. Entonces yo tengo 2, 4, 6, 8. ¿Quién sería el término central? El 4 y cuarto. 5. Claro, estos dos, porque me deja 3 para acá y 3 para acá, ¿sí? El término 4 y el término 5, ¿sí? T4 y el T5. Bien, eso en cuanto a que eh, dice que sea par, que sea impar, que a ver, ¿sí? Que a veces la profe les pide estas cosas, siempre les pide, dice. Y luego acá tenemos que esto es importante para nosotros porque esto nos ayuda a nosotros a resolver los problemas que se nos plantean. Dice, un término cualquiera puede calcularse mediante la expresión. Nosotros utilizamos esta expresión, ¿sí? ¿Y para qué hacemos esto? En este caso en particular, nosotros, fíjense en que acá, bueno, hacemos el desarrollo porque son 8, dice la potencia eh, la octava potencia de este binomio, pero si yo agarro, tengo esta expresión, si yo tengo esta expresión y la tengo a la 100, y la profe tan mala que me dice, calcule el término 30, ¿sí? Se calcula el término 30. Bueno, ahí ya no me va a servir esto de desarrollar todo, porque tampoco hay que hacerlo, sino que simplemente me está pidiendo el término 30, ¿sí? El término 30. Entonces, para eso nosotros nos salva esta expresión de K más 1, entonces, de N en K. Yo nunca le pongo, pero acá saben que es un producto, ¿no? Bien, entonces para calcular, fíjense, con esta expresión acá me decía el compañero, estoy perdida con esto, el compañero decía el T5, entonces yo digo que el término 5, el término de la posición 5, ¿sí? Entonces en el T sub 5, ¿cómo lo calculamos? Empleando esta expresión. La expresión nos decía, le voy a poner acá la expresión TK más 1, N en K, eh, a la N menos K por B a la K. Entonces, esta es la expresión de un término sin hacer el desarrollo del binomio. Y acá decíamos nosotros que el término era el 5, ¿sí? Entonces, yo acá digo el término 5. Si K más 1 es 5, ¿cuánto vale K? 4. 4. 4. Entonces, era 8 en 4, ¿sí? Y de 2i a la cuarta por x al cuadrado a la cuarta. Entonces, fíjense en que yo tengo primer término, segundo término, tercero, cuarto, quinto término. ¿Ven? Ese era el término central. ¿Sí?
Entonces, con esta expresión nosotros podemos resolver los problemas que se nos plantean. Bien, los problemas que se nos plantean, por lo general, a ver que había anotado los problemas. Yo tengo una expresión, esta es simple. Por lo general se plantean problemas donde dice que encuentre el valor de n, el valor de k y esas expresiones. Tengo un desarrollo de este tipo y acá me dicen que encuentre el término que tenga, el término que contenga el x a la cuarta. ¿Sí? Ese es el problema. Me dan el desarrollo de este y me dicen, encuentra el término que contenga x a la cuarta. Puede ser que exista o no. ¿Sí? Nosotros resolviendo vamos a ver entonces si es que existe o no. Entonces, el término que contenga x a la cuarta quiere decir que ellos me piden que encuentre un término que no sé quién es, pero tiene una constante, supongo yo, pero el x está en la información que me da el problema, está elevado a la potencia cuarta. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente aplico esta expresión, el tk más 1 va a ser igual entonces, número combinatorio n, ¿cuánto vale n? 13. 13, 13 en k, y luego tengo el primer término, es 2x elevado a la 13 menos k por 3 elevado a la k. Y eso dice que es igual a una constante que no tengo idea cuánto vale, pero el x está a la potencia 4. Entonces yo voy a trabajar con los exponentes del x, ¿sí? Entonces yo acá tengo que el x está elevado a la 13 menos k, por eso voy a hacer una igualación de 13 menos k, ¿y a quién lo voy a igualar? A 4. 4. 4, porque yo estoy trabajando con los exponentes de x, porque esa es la única información que yo tengo para resolver mi problema. Entonces acá, ¿qué nos dice? Que k va a ser igual a ¿qué? A 9. A 9. K dice que vale 9. Entonces, si uno quiere eh, controlar, sería el t sub 10 acá, k más 1, el término sería 10, es igual a 13, 9, 2x elevado a la cuarta, y por 3 elevado a la novena. Y ahí me aparece el x a la cuarta y voy a tener el valor ese que me piden. Entonces, a veces dice que no les piden el término, el coeficiente del término que contenga x a la cuarta. Entonces, ¿qué le están pidiendo? El coeficiente del término que contenga x a la cuarta. ¿Qué le están pidiendo? Este valor que yo puse una constante. Si ese es lo que le están pidiendo, ustedes tienen que agarrar, calcular el 13, el 9, por 2 a la cuarta y por 3 a la novena. Y todo este choclo que le dé va a ser el valor que ellos le están pidiendo. Si dicen el coeficiente de x a la cuarta. ¿Estamos? Analicen eso a veces en los problemas, pide el coeficiente, a veces pide el término, y si dice el término, está pidiendo este. ¿Cuál es? ¿Es el 9? No. ¿Cuál es el término? El término es el 10. ¿Sí? Entonces aprendamos a contestar también. El K es 9, está bien, pero el término que le piden es el término 10. Y dicen el coeficiente de x a la cuarta, le están pidiendo este valor, entonces hay que resolver toda la parte eh, algebraica y darle el valor. Entonces esa es la constante que están pidiendo. ¿Está claro entonces? ¿Está claro o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, veamos qué más tenemos acá, porque comencé al revés. Entonces, eso es importante para nosotros. Estudien esa expresioncita,
Y bueno, acá, bueno, son ejemplos que están desarrollados ahí, fíjense. Hubo el mismo problema al final. Bueno, y yo que lo había cambiado. Bien, acá tenemos otro problema, fíjense, otro desarrollo, y dice, bueno, está explicando en este caso, calcular el término central en el desarrollo que tenemos, bueno, eh, tiene 5 elementos, entonces tiene 6 términos, los términos centrales son el tercero y cuarto, ¿sí? Y por el calcula el tercero y el cuarto, y esa sería la solución. Después, ¿qué más pone? Dice, calcular el término de grado 7 en el ejercicio, es decir, el término que contenga x a la séptima, ¿ve? El término de grado 7, entonces hago el desarrollo y trabajo con la parte literal, ¿sí? Con los coeficientes. Acá tiene x a la 5 menos k, ¿sí? Acá me tragué el x, parece. Ah, no, ya lo trabajé, está trabajado. Fíjense que cuando hago el desarrollo en este desarrollo, este era 2x menos 1 sobre x. Y todo esto te elevado a la 5. Entonces, cuando planteamos un término con la condición que ellos me piden, que contenga x a la séptima, entonces 5 en k, 2x elevado a la 5 menos k por menos, fíjense entre paréntesis, porque está afectado por un signo menos, 1 sobre x elevado a la k. Luego reordeno los x, ¿sí? Reordeno los x y me queda acá el x está a la 5 menos k, por eso me aparece 5 menos k y acá me queda el x a la k, ¿ve? Entonces, esta expresión la vuelvo acá, la coloco ahí, y este k que está en el denominador paso al numerador con signo menos k, con este menos k se me hace menos 2k, y eso es lo que yo después igualo a 7. Acá ve, lo igualo a 7, ahí lo igualo a 7, y de ahí despejo k. Cuando voy a despejar k, ¿qué me pasa? Me queda que cae menos 1, quiere decir que no tiene solución, que no existe en este desarrollo el término x a la séptima. Eso sería la respuesta que nosotros vamos a dar, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta ese. En el mismo desarrollo dice calcular el término lineal. Ellos me hablan del término lineal. ¿Cuál sería el término lineal? El término lineal sería un término que tiene una constante, pero donde la x está, ¿qué potencia? A la primera. A la primera. Si me dicen cuadrático, ¿cuál sería la potencia? La 2. Al cuadrado, ¿sí? Si me dicen el término independiente, ¿cómo sería? El término independiente será una constante por un x elevado a qué potencia? A la 0. A la cero, porque el cero le da 1, quiere decir que es solamente un número algebraico. Entonces, hay que aprender a ver los enunciados, ¿sí? Lineal, entonces a la primera. Entonces, eso es lo que ahora dice en el mismo desarrollo a calcular el término lineal. Entonces, el término lineal, por eso es que acá, ¿dónde está la expresión? 5 menos 2k, 5 menos 2k lo iguala a 1. Si lo iguala a 1, entonces, fíjense en que despeja el, el, el valor de k y le da que un k es igual a 2, ¿sí? Simplifica acá, si queda 5 menos 1, el menos 2k pasa al otro término, 5 menos 4 dio 2, me da 2. Entonces ahí tenemos k igual a 2, quiere decir que el término lineal sí existe. Y k igual a 2, el término sería el tercer término. Fíjense cómo da la respuesta. No dice k igual a 2, ya está. No, el término es el tk más 1, que sería el término 3. Bien, entonces esto es lo que nosotros con lo que trabajamos para resolver los problemas. Y a veces, en base a esto, nos pide que encontremos el exponente, el término n que yo le pongo acá, ¿sí? Van a ver aquí los problemas, a lo menos que los que yo vi,
tenían esas expresiones. Bien, ¿alguna duda? Ninguna duda, profe. ¿Ninguna duda? Bueno, qué buenos que son. A Bueno, lo cuando uno... mucho, la única parte que me falta ver es como del 2x elevado a la 5 menos k por menos un x, 1 sobre x de k, cómo Ah, llega hasta la siguiente expresión. Esa nomás la única parte, pero creo que es trabajarla nomás. claro, usted fíjese que acá esta le quedaría, ¿ve? Si usted lo distribuye 2x a la 5 menos k, a usted le quedaría 2 a la 5 menos k por x a la 5 menos k. ¿Sí? Ahí lo distribuí nada más. ¿Por qué hago eso? Porque yo necesito trabajar solamente con los exponentes de x. Entonces, por eso que acá Ah, le... sí, ya, esa parte es la que me tenía perdido. Porque vi que después como escribió 2x menos 1x sobre k a la 5 nomás, pensé que a partir de ahí la trabajaba. No, 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 digamos, uno la reparte acá y después lo que hace, y acá tengo, fíjese, yo tengo acá menos 1 sobre x a la k. Esto también ustedes los pueden colocar con menos x a la menos 1 elevado a la k, y entonces eso les queda como menos x a la menos k, que eso en definitiva lo que hacemos esto, lo subimos arriba, y por eso yo tenía 5, tenía x a la 5 menos k, y tengo por menos x a la menos k, entonces por eso es que a mí después me queda así, perdón, me queda x a la 5 menos k. Y todo esto que estaba acá, como que le queda por x a la menos k. Por eso es sobre k. Ah, sí, ya. Entonces ahí ya le queda 5 menos 2k, porque sí, misma base, lo sumo los exponentes, ¿ves? Sí, ya está. Entonces, y después yo trabajo con exponentes. Si me dicen término lineal igual a 1, el término que ellos me pidan, una vez que ya está trabajado, lo puedo igualar a los términos que ellos me digan, ¿sí? Sí, sí, es cero nomás. Digamos, hay que trabajar con esta expresión para resolver los problemas, porque no nos copia el enunciado, pero ahí dice el término cuarto que contiene tanto y no le dan la potencia, entonces hay que trabajar con eso para encontrar la potencia, ¿no? Estaba mirando un poquito los problemas que le ponía la profesora. Bien, entonces, hasta, ¿alguna otra duda más? A ver, en el chat está escrito, voy a leer el chat. Bueno, no hay ninguna duda. Bien. De todas maneras, mañana estoy en consulta, ¿no? A las 9 Mañana no, la profe. quiera, profe. Estoy de 9 a 12, creo que puse. En el gabinete que no. Sí, en el gabinete. Listo, profe. Bueno, Profe, disculpe, ¿usted en la clase de consulta solamente saca las dudas con respecto a los temas de teoría o también con los temas de práctica? también de práctica. Pero no vayan a que yo les resuelva el problema, ¿no? Me van a hacer consulta. Claro, claro. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, niños. Nos Gracias vemos, por la clase, profe. profe. Hasta luego.